Esta edición de Mesa Central aquí en la pantalla del 13, en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas a partir de este momento. Y lo prometido, estamos con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ha sido una de las voces más intensas en términos de cuestionar la posibilidad de que se realicen las elecciones, la mega elección de unos 15 días más. ¿Cómo está, doctor Mañalich? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Oiga, usted se siente como el portador de las malas noticias, parece, porque lo ha dicho dos veces. Cuando era ministro le tocó la postergación del plebiscito y usted abrió ese debate y ahora también lo volvió a abrir. Hace unas semanas en Tele 13 Radio, de nuevo en este fin de semana en entrevistas en El Mercurio y en Exante. ¿Qué piensa de lo que está pasando y de lo que aparentemente ya es una decisión en términos de efectivamente postergar las elecciones? Yo creo, Iván, que aquí hay dos derechos en conflicto. El primero es la expresión de derechos políticos. En la política, en la democracia, el gesto esencial es el voto, voluntario, en silencio, sin interferencia de nadie, sin sesgos para asistir a votar. Y en ese sentido está el segundo elemento en conflicto, que es el derecho a la vida y a la salud. Cada vez que a mí me tocó analizar este tema con el presidente de la República, y estoy seguro eso sigue siendo así, el segundo derecho, el derecho a la vida y la salud, predomina sobre el primero, con todo lo complejo que es esto. Esto no es una pregunta nueva. En el mundo hasta hoy, por efecto de la pandemia, se han postergado más de 100 elecciones en distintos países. Nosotros nos tocó en el caso, como usted recuerda, del plebiscito. Y en ese sentido, en mi opinión personal, como lo he dicho, y lo dije viendo lo que podía acercarse hacia el futuro hace 2 semanas, la situación es que hay un riesgo para los derechos de salud de las personas y además hay un riesgo para el ejercicio legítimo de los derechos políticos, porque la asistencia a la votación puede verse mermada producto del temor a la pandemia o las medidas de confinamiento, puede haber sesgo, algunas personas pueden tener más temor que otras y todo eso puede generar un manto de duda respecto a la legitimidad de este proceso electoral. Quiero recordar que, sin ir más lejos, en Estados Unidos, lo vimos todos a través de las cámaras de televisión, se generó, producto de la pandemia, una intención de un voto anticipado por correo. Y de acuerdo al expresidente Trump, eso fue un terreno propicio para fraude y tuvo incluso la impertinencia, voy a decir, de decirle a sus partidarios que fueran al Congreso, a tomarse el Congreso para exigir que los parlamentarios declararan nula la votación producto. Entonces, evidentemente, es una situación difícil, pero, como repito, estoy seguro que el presidente siempre va a privilegiar el derecho a la salud y la vida. Ahora, si le entiendo bien entonces, con el solo mantener la fecha de las elecciones no garantiza que haya preocupación o que se mantenga la salud de la democracia, para citar la columna Ascanio Cavallo de hoy en la tercera. El solo hecho de hacerlas el fin de semana del 10 y 11 de abril no garantiza esa salud de la democracia, entonces. O sea, evidentemente a mí me preocupa sobre todo el tema sanitario, pero como dice don Ascanio, efectivamente y es la experiencia que se ha acumulado internacionalmente. Recuerdo en una elección municipal en París, el padrón electoral cayó un 40% producto de la pandemia. Sí. Nosotros, el mejor escenario que podemos figurarnos para esta mega elección es una asistencia de 7 millones de personas, de 50,9 que fue la votación del plebiscito recién pasado, la máxima votación o concurrencia que se ha tenido desde que el voto es voluntario. Para lograr que concurran 7 millones de personas, la situación no está favorable para los primeros días de abril. Y en ese sentido yo insisto y creo que hay que llegar luego a un acuerdo que vale la pena postergar. ¿Para cuándo? Creo que debe definirse de inmediato el para cuándo, no puede quedar a ver, ahí vemos. Y el para cuándo, en mi opinión, podría ser perfectamente el fin de semana y creo que debe mantenerse los 2 días, 8 y 9 de mayo.
Para ese momento vamos a tener 7 millones de personas completamente inmunizadas, quiero decir, las 2 dosis de vacuna más 15 días. Todos los 200 y tantos mil miembros de las mesas electorales, los apoderados, en fin. Vamos a tener prácticamente toda la población mayor de 50 años también inmunizada. Y por inmunizada quiero decir 3 condiciones. Al menos tienen 15 días después de una vacuna Pfizer, tienen 15 días después de la segunda dosis de la vacuna Sinovac o tienen los anticuerpos de haber tenido la enfermedad, que deben sumar, si uno saca la sobreposición que hay entre vacunados y quienes se enfermaron, debe ser 1 millón de personas más. O sea, probablemente estamos hablando de que si esto se hace el 8 y 9 de mayo, vamos a tener un universo de 8 millones de personas inmunes. Ya, eso por el lado de la inmunidad. Por el lado del desarrollo de la pandemia, de los números de contagio, ¿cuál debería ser la situación en ese fin de semana de mayo? Si nosotros, como lo dijo el Consejo Asesor, no solo se postergan las elecciones, sino que se hace un esfuerzo adicional preparando esta conjunción de derechos sanitarios a la vida y salud y derechos políticos, y creo que eso requiere de un esfuerzo adicional, y por esfuerzo adicional quiero decir 200.000 vacunas diarias, mínimo, incluidos sábado y domingo. En segundo lugar, testeo aumentando a través de antígeno al menos a 100.000 personas por día, incluido sábado y domingo. Tercero, una radicalidad en el tema fronteras, que podemos describirlo después. Si se dan todas esas conjunciones, mejorando la trazabilidad y qué sé yo, nosotros deberíamos tener para ese momento una positividad en los test menor a 5% y la actividad, digamos, el número diario de personas que salen positivas para examen, que hoy día recordemos es alrededor de 7.000, claramente menor de 4.000, 3.000. Eso da un escenario de mucha más tranquilidad que debe transmitirse a la ciudadanía para que concurra a votar. Claro, si eso es así, sería un escenario parecido al del 25 de octubre, la fecha del plebiscito. Esta hipótesis, esta idea de algunos cientistas políticos, expertos electorales, de agregar un día más a la votación en 2 semanas más, ¿no le hace sentido? A mí no me hace sentido porque, pongo un ejemplo, los 250.000 partícipes de las mesas electorales no van a estar inmunes. Recién están empezando a ser vacunados, recién se está vacunando la generación de 50 a 59 años. Y lo importante, ¿no es cierto?, porque lo veo ahora, en este fin de semana en que hemos estado en cuarentena completa, perdón que lo diga sin faltar el respeto a nadie, el abuso de esta hora libre para teóricamente hacer deportes en la mañana, en que las personas se transportan 40 kilómetros en bicicleta y después se reúnen juntos a conversar, qué sé yo, refleja que no estamos entendiendo el problema. Ayer, perdón que sea santiaguino para hablar, en el costado del Mapocho, que hay una vía muy larga, había más personas que las que había habitualmente en un sábado domingo normal. Entonces, no hay una comprensión del riesgo y de la necesaria prudencia que hay que tener. Doctor, y lo que hay que decir en castellano es que las cosas están cambiando. Hoy día, antes, nosotros decíamos, joven, no te enfermes porque puedes contagiar a los viejitos. No, hoy día es persona menor de 50 años, no te enfermes porque te vas a morir. Incluso si eres niño, corres un riesgo muy grave de salud. O sea, esta enfermedad ha ido bajando en la edad, produciendo, gracias a la vacuna, creo yo, que el número de hospitalizados mayores de 70 años vaya disminuyendo rápidamente, pero las unidades de tratamiento intensivo se están ocupando con gente más joven que tiene comorbilidades también. Quiero recordar que esta enfermedad no llega en una población sana. Pensemos cuánta gente fuma, cuánta gente vapea, cuánta gente es obesa o tiene diabetes. Todas esas personas tienen riesgos muy graves para desarrollar formas severas de COVID. Doctor, ¿y esta falta de conciencia, por ponerle un adjetivo, digamos, tiene que ver con el agotamiento después de un año de pandemia o tiene que ver con el estado de ánimo que se provocó a partir de las medidas de la autoridad, las decisiones de la autoridad, como por ejemplo el famoso permiso de vacaciones que ha sido tan criticado? O sea, yo pienso, Iván,
nosotros estamos enfrentando una segunda ola prolongada del verano y muchos países una tercera ola. Mire lo que está pasando en Alemania. O sea, sí, este virus nos da tregua y nosotros con cierta ingenuidad podemos decir, mira, parece que la cosa va mejor, ¡pum! Y aparece una variante o aparece un cambio de conducta que genera un nuevo brote, una nueva amenaza sanitaria. En ese contexto, yo creo que hemos aludido en esta conversación a dos experimentos naturales. El primero, el del plebiscito del año pasado. Se ve que cuando los números son razonables, el riesgo de salud de ejercer un acto electoral donde participaron más de 7 millones de personas no produce un aumento de enfermedad. Listo, es un dato. Segundo, cuando fuimos a decirle a la gente, confiamos más que nunca en usted, esa confianza fue traicionada. Sobre todo por gente de edad más jóvenes que hizo carrete, salió sin máscara, bueno, y todavía es un fenómeno que seguimos viendo. Y eso obliga, desgraciadamente, a decir, tenemos que aumentar la coerción, tenemos que aumentar el control, que es lo que se está haciendo con las medidas muy bien indicadas por el ministro París. Ya, o sea, es un problema no de las medidas de la autoridad, sino que es de cómo las recibió la gente y cómo respondió la gente a esa confianza. Eso es el planteamiento. O sea, el discurso fue categórico de todas las autoridades de salud. No hagan carrete, no hagan fiestas. Durante los primeros días de enero se hizo poca fiscalización, hubo que endurecer la fiscalización, ¿no es cierto? Y bueno, lo que se demostró es que la gente realmente andaba por la libre. Y quiero señalar que los focos de contagio, los megacontagios, se producen cuando alguna gente, donde hay contagiados, se junta, mucha gente por mucho rato. O sea, típico una fiesta, un carrete, como se ha identificado en todas partes de Chile. Y en ese sentido, el control que hay que hacer durante el horario de toque de queda, durante el día, tiene que ser mucho más estricto, sobre todo para esas actividades. Actividades donde se junta personas mucho rato, ¿no es cierto?, sin mascarilla, a poca distancia, y produce de esos eventos súper dispersantes. Doctor Mañalich, déjeme devolverme por un instante a la variante o a la variable política que tiene todo este asunto. Ayer en algún círculo y en un audio filtrado del presidente de la Democracia Cristiana se deslizaba la idea de una acusación constitucional contra el ministro París por supuestamente haber desatendido su deber de haber protegido a la población y haber llegado a esta postergación de las elecciones si es que efectivamente se concreta tal como parece ser. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? Yo sería más exacto, Iván. Lo que dijo el presidente de la Democracia Cristiana es una calumnia. Él señaló que aquí había una voluntad casi dolosa de parte del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud en persona, para generar un ambiente de enfermedad. Mire usted la gravedad de lo que se dice. Un ambiente propicio para que la enfermedad aumentara y de esa manera, ¿no es cierto?, producir un obstáculo a este acto electoral. Y cuando él dice vamos a salir con todo, a pesar de que en la tercera ayer en la tarde se corrige un poco o aliviana, es una declaración muy responsable y muy grave. Y vuelvo a decir por sus letras, es una calumnia acusar al ministro de Salud de que voluntariamente está actuando para que las personas se enfermen más, es un acto de irresponsabilidad y, insisto, probablemente un delito del cual el presidente de la Democracia Cristiana tiene que retractarse inmediatamente, como ya lo hizo, por lo demás, en otros dichos, la presidenta del Colegio Médico. ¿En qué sentido se retractó la presidenta del Colegio Médico? ¿En las disculpas que dio? Cuando dijo yo no usé las palabras adecuadas, cuando dije tales y cuales cosas respecto al Ministerio de Salud. ¿Usted esperaría de Chayín un gesto similar, digamos? O sea, creo que es prudente, por su responsabilidad de presidente de un partido, de la importancia del Partido Demócrata Cristiano, por su responsabilidad como ciudadano, que él se retracte de la inferencia que ha hecho de que aquí ha habido un acto doloso y culposo de parte del ministro de Salud. Cosa que es completamente falsa, por supuesto. Doctor, las cuarentenas, ¿cuánto debería durar este confinamiento tan severo que empezó ayer? Si nuestro objetivo es que no se prolongue, que creo que es un objetivo, no se prolongue ningún mandato de alcalde, presidencial, lo que fuera, que tengamos un calendario electoral a partir del 8 o 9 de mayo que permita, ¿no es cierto?, que se cumplan lo que la ciudadanía y los políticos desean.
Yo creo que las medidas de confinamiento y de control tienen que ser extraordinariamente estrictas, más estrictas de lo que son ahora. Y pongo un ejemplo concreto. Yo daría una semana para derecho a repatriación de todos los connacionales que quieran volver a Chile y después suspendería todos los vuelos que vienen de Perú. 40% de las infecciones en Lima son por la variable brasilera. Nosotros no sabemos cuánto circula esa variable acá. De Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Brasil, por supuesto, y de algunos países de Europa que no vale la pena detallar. Las medidas que hay ahora, este hotel de paso durante 5 días, que es lo mínimo que va a empezar a regir a partir de la próxima semana. Yo lo considero insuficiente. O sea, pensando en el volumen de gente que llega, las residencias sanitarias que tenemos, pretender, ¿no es cierto?, que en los cupos que quedan van a caber todas las personas, si lo hacemos en serio, cosa que es muy difícil lograr que la gente a la fuerza, vamos a necesitar fuerza pública en muchos casos, vayan a un recinto a estar 3, 4 días, ¿para qué? Para garantizar que tienen un PCR negativo. Absurdo. Nosotros hacemos un antígeno al aeropuerto, demora 30 minutos, la persona es negativa, va a su casa y sigue en vigilancia, en cuarentena, y si no va a una residencia sanitaria. Creo que masificar los exámenes de antígeno para la escuela y para los aeropuertos es una urgencia de primer nivel y poder llegar a un nivel de exámenes que supere, como dije antes, los más de 100.000 diarios. Ya, o sea, usted cerraría derechamente el ingreso desde determinados países, sean nacionales o extranjeros, digamos. O sea, nosotros tenemos hoy día que 98, 99% de las personas que llegan al Aeropuerto Internacional de Santiago son chilenos o residentes en Chile. Yo le daría un plazo. Diría, mire, esta cosa, igual como se ha hecho en tantos países, tiene tal ventana para volver. Si no vuelve en esa fecha, usted no va a poder regresar hasta, voy a decir, el 15 de mayo, por decir cualquier fecha. Y salvo que las condiciones mejoren dramáticamente en poco tiempo, mantener esa medida, porque nosotros no sabemos hoy día la circulación en Chile de la variante brasilera, no sabemos cuánta gente está infectada por esta variante, sabemos que existe, y es por eso que es imprescindible que el Ministerio de Ciencias, para vigilar esto, se haga cargo de un consorcio de laboratorios que hagan un monitoreo genómico, vale decir, que certifiquen cuántas de estas cepas están circulando en Chile y cuántas infecciones se deben a estas cepas, que sabemos que la brasilera, si bien pareciera no ser más letal, sí es más contagiosa. O sea, el análisis genético que se está haciendo entonces de las infecciones, de los casos de infección, ¿no está siendo suficiente en este caso? O sea, nosotros hemos, desde que empezó esto, hemos muestreado el 0,15% de los PCR positivos. En Inglaterra monitorean el 7%. No. Yo creo que todo viajero que viene de un país altamente contaminado o donde circulan estas cepas complicadas, que tiene un antígeno positivo, debe tener inmediatamente un PCR positivo y debe hacerse el testeo genómico para tener una visión de qué virus está entrando. Y a su vez, de todos los PCR que se hacen hoy día en Chile, 70.000, hacer un muestreo que en mi opinión no puede ser menos del 1%, ojalá un 5% de las muestras diarias de PCR positivo, enviarlas a este consorcio de universidades, salud pública o lo que fuera. Yo no le cargaría la mano al Instituto de Salud Pública porque ya es demasiado. Crearía, como hizo el Ministerio de Ciencia, un consorcio de universidades o de instituciones públicos privadas, como lo han hecho otros países, que genere un monitoreo de estos variantes de preocupación. Doctor, el viernes en una entrevista en el sitio exante.cl usted deslizaba otra crítica al Ministerio de Salud, al gobierno en rigor, en términos de que había aflojado la mano con las clínicas y los hospitales que no habían conseguido llegar a la meta de aumento de camas UCI que les había puesto la autoridad. ¿Usted sigue pensando que ha habido una mano más blanda en ese ámbito y sería partidario de, por ejemplo, intervenir clínicas privadas u hospitales públicos que no estén dando el ancho? Absolutamente, 100%. O sea, el decreto de alerta sanitaria permite, usando su término, intervenir. De hecho, nosotros lo hicimos en una clínica del sur, en que nombramos una persona administradora de la clínica porque no querían generar el suficiente número de camas de intensivo, seguían operando, haciendo cirugías electivas que hoy día están prohibidas, etc. Y eso yo creo que el doctor Luis Castillo,
lo hizo muy bien, lo puede volver a hacer muy bien, significa mandar inspectores, interventores, usando la palabra, a todos los lugares y decir, aquí más intensivo, vengan estos respiradores para acá. ¿Por qué? Porque necesitamos, por lo menos en los próximos días, al ritmo que vamos, con un ingreso neto a tratamiento intensivo de más de 3, neto, o sea, menos los que salen de alta o fallecen, más sobre los que ingresan, de más de 30 por día. Si uno saca la cuenta, ¿no es cierto?, no sé cuánto se va a informar el día, pero digamos que tenemos 200 camas, esto no alcanza ni para 5 o 6 días más. Y es por eso que es necesario una actitud de la autoridad muy dura, que genera, por supuesto, resistencia y molestia, pero muy dura de ir y decir, aquí van a ir las camas intensivas, y si no, intervenir la clínica o el hospital, y decir, voy a nombrar a tal persona administrador de este lugar, porque el mecanismo, la alerta sanitaria lo permite. ¿Y esa actitud más dura debería venir del ministro París, del subsecretario Duñac, de quién? O sea, la persona que está a cargo de esto fundamentalmente es la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Entonces, en la dupla virtuosa que yo veo entre el subsecretario Duñac y el encargado de estos temas, que es el doctor Luis Castillo, que lo ha hecho extraordinariamente bien, yo creo que ellos y un equipo junto a ellos, que ya lo tienen, deberían ser capaces, ¿no es cierto?, de levantar una capacidad y debería ser la primera preocupación de ellos en estos días, porque estamos en un momento límite. Es altamente probable que los casos sigan subiendo en los próximos días por la inercia que llevamos. E insisto, la capacidad hospitalaria está muy al borde, y quiero recordar que a diferencia de la primera ola, donde nosotros tuvimos un gran número de casos y camas ocupadas, el brote estaba fundamentalmente en la región metropolitana, Magallanes, pero la región metropolitana y algunos otros lugares como Osorno. Hoy día la ocupación de intensivo es máxima en todo el país. Entonces, incluso la posibilidad de trasladar personas es muy difícil, y por eso el aumento en la capacidad de intensivo tiene que darse fundamentalmente en Chile, aumentando en Santiago, perdón, un lapso, Santiago no es Chile, sí, tal cual. Perdón, usted, Iván, en el hospital metropolitano, antiguo hospital militar, ¿no es cierto?, en la posta central, que hay voluntad y coraje, ellos han hecho un trabajo extraordinario de aumentar sus capacidades y poder atender a todo el que lo necesite para que no vivamos el dilema de la última cama. Jaime, se nos acaba el tiempo, pero le quiero hacer una última pregunta. La crítica que se ha hecho desde el Colegio Médico, desde otros sectores, en términos de que el gobierno ha privilegiado los aspectos económicos, las consideraciones de carácter económico, incluso a veces por sobre los aspectos sanitarios propiamente tal. ¿A usted le hace sentido? ¿Ha habido demasiada mezcla de los aspectos económicos? Absolutamente ningún sentido. Primero, usted tiene que recordar, Iván, que entre los países de desarrollo similar a nuestro, o sea, medio alto, Chile es el país cuyo fisco ha inyectado más recursos en ayuda de quienes lo necesitan. Estamos hablando de 36.000 millones de dólares. O sea, una cantidad realmente extraordinaria, la más alta entre los países comparables con nosotros, uno. En segundo lugar, perdone que hable de economía como lego, el valor fundamental de la economía son las personas, es el recurso humano. Con personas enfermas no solo es que no haya producción, no hay atención de salud, no hay vacunación, no hay servicios públicos. Vale decir, en las conversaciones con el presidente, nunca esto ha sido una contradicción. ¿Por qué? Porque se trata de mantener a la mayor cantidad de la población sana, y que, por supuesto, no esté durante un mes, 2 meses en una unidad de tratamiento intensivo o eventualmente fallezca, como ha ocurrido desafortunadamente en más de 22, 23 mil casos comprobados en Chile. Ahora sí, lo último, doctor. ¿Cómo cree usted que le cae al ministro Enrique París, su sucesor en el ministerio, en la cartera, el que usted critique algunas de las medidas que está tomando el gobierno? En primer lugar, yo no los llamaría críticas, las llamaría contribuciones. Y van en la línea de acentuar algunas cosas que es más fácil para mí decirlas, como es, por ejemplo, esto que acabo de decir, de intervenir las clínicas cada vez que no den el ancho en montar las camas de tratamiento intensivo.
En segundo lugar, yo dialogo permanentemente con Enrique París. No estoy hablando con usted sin antes haber hablado con él. Y en ese contexto creo que no hay que hacer un enredo, conflicto artificial como tan habituales en nuestro país, donde no lo hay. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros. A usted, don Iván, muchas gracias. Jaime Mañalich, el exministro de Salud, sobre la pandemia y la eventual postergación de las elecciones, que va a ser tema en el siguiente bloque de Mesa Central con nuestros columnistas de actualidad y política. Nos vamos a ir a la pausa saludando